¡Qué show! Como les dije hace un mes, hoy hablaremos del After Story oficial. Es una historia corta llamada Holiday of Scourge. Es totalmente canónica y nos relata lo que pasa en el invierno del 2010 de la línea Steins Gate. La historia inicia casi por el final. Tenemos a un Okabe desesperado pensando en que si Kurisu o Suzuha estuvieran con él, nada de esto estaría pasando. Mientras vuelve a la realidad, se pregunta cómo es que las cosas terminaron tan mal. Así es como iniciaría esta historia. Era invierno. Para esta época Okabe había dejado sus actitudes chunibyo. De vez en cuando hablaba solo por el teléfono, pero solo lo hacía para olvidar sus traumas del pasado, para confirmar la tranquilidad de su vida. Si bien de vez en cuando tenía pesadillas, estas se habían vuelto menos constantes. Okabe sabía que con el tiempo su vida volvería a la normalidad, a ese tiempo en donde no tenía que pensar en muerte ni en personas de gelatina. Así lo creía, excepto por una sola cosa: Kurisu. Okabe revisaría su computadora en busca de un mensaje de su querida asistente, pero lo único que encontró fue spam. Nuestro protagonista no pudo ocultar su decepción con un suspiro, una actitud por la cual sus amigos comenzarían a molestarlo. Ante esto, Okabe niega que él y Kurisu tengan una relación, pero allí estaba el detalle: nadie había nombrado a Kurisu. La realidad es que nuestro científico loco la extrañaba. Ocasionalmente hablaban por correo, pero últimamente quien iniciaba las conversaciones era ella. Okabe no se animaba a escribirle porque no quería ser una carga para ella en sus investigaciones. Mientras todo esto pasaba, Mr. Brown entraría al laboratorio. Le pediría a Mayuri y a Okabe que cuidaran de Nae mientras él y Moeka salían a una reunión urgente. Okabe no pudo evitar pensar que esa reunión se trataba de algo de CERN. Sin embargo, desde que llegó a la línea Steins Gate, decidió no volver a investigar sobre ellos. Así que en realidad no sabe si todavía son parte de CERN, y la verdad es que tampoco le interesa averiguarlo. Prefiere que su relación se mantenga lo más lejana posible. La cosa es que al principio Okabe no quiere cuidar de Nae, pero Mr. Brown le dice que si lo ayuda con eso, le dará más tiempo para pagar el alquiler. Además de que si bien podría dejar a Nae sola en su casa, tiene miedo de los recientes rumores que hay sobre secuestradores en la zona. Aun con todo eso, Okabe sigue algo indispuesto. Al final, tras las súplicas de Mayuri sobre que no estaría bien dejar sola a Nae en la víspera de Navidad, es cuando finalmente Okabe acepta cuidarla. Una vez Tennoji se va, Okabe siente demasiada incomodidad. Le es difícil hablar con Nae. Cada vez que la ve, recuerda a esa niña asesina de la línea Alpha, esa que saltó miles de veces desde el futuro para matar a Moeka. Si no saben de lo que estoy hablando, les recuerdo que en el anime cambiaron un poco la muerte de Moeka. En realidad fue Nae quien la asesinó y no Mr. Brown. Si quieren entender mejor esto, aquí en las tarjetas les dejo el video sobre esa parte de la novela visual. Retomando la historia, para calmar la atmósfera del laboratorio, Okabe volvería a actuar como joven Kyoma después de mucho tiempo. Le enseñaría a Nae todos sus inventos, pero a ella no le llamaron mucho la atención. Tendría entonces que intervenir Mayuri para que Nae los viera con mayor detenimiento. El problema es que solo pareció interesarse en los que parecían armas. Por culpa de ello, Okabe tendría breves recuerdos de esa asesina del futuro. Antes de que pudiera darle más vueltas al asunto, alguien tocaría la puerta. Se trataba de Luka. Con su presencia, Nae pareció alegrarse. En esta línea era la primera vez que se saludaban correctamente. Rápidamente, Nae estableció un vínculo con Luka y les diría a todos que le gustaría salir afuera en lugar de quedarse en el laboratorio. Esta vez Okabe no se opuso a la idea. En su interior pensaba que si observaba a la niña, podría disipar sus dudas sobre ella. Antes de salir sin que nadie se diera cuenta, Okabe revisaría su teléfono en busca de mensajes, pero de nuevo no había nada. Mientras veía su teléfono y pensaba en la sonrisa de Kurisu, su mirada se cruzaría con la de Nae. Ella lo observaba sin ninguna expresión en su rostro. Esto solo alimentó la paranoia de nuestro protagonista. Ya en la calle, mientras Mayuri y los demás se tomaban fotos con chicas en traje de Santa, Daru parecía algo desanimado. Cuando Okabe intentó darle ánimos, este le diría que en verdad se ha convertido en un normalucho. Tras escuchar esto, Okabe reiría de forma irónica. En su interior diría que no lo es. Un normalucho es una persona que tiene a alguien importante a su lado, pero en ese momento, esa persona no estaba con él. Al pensar en ello, sentiría cierto dolor en su pecho. Antes de que este dolor se agravara, Mayuri lo trae de vuelta a la realidad. Le pide que se tome una foto con los demás. Mientras eso sucede, un sujeto extraño se acercaría a Nae para pedirle una foto. Ella no quiere, pero el tipo no deja de molestarla.
Antes de que Okabe haga algo, un hombre extranjero con traje de Santa ayudaría a la niña. En señal de agradecimiento, Okabe tomaría uno de los volantes que estaba repartiendo, pero al tomarlo sintió cierta incomodidad porque eran de una especie de bar de chicas en cosplay. Después de esto, Daru tomaría la iniciativa y les daría a todos un tour por Akihabara. En el camino molestan un poco a Okabe por quedarse viendo una figura muy parecida a Kurisu, y tras ver muchos lugares extraños, finalmente llegarían al May Queen. Allí tomarían algunas bebidas calientes y Feiris les recomendaría un lugar donde Nae podría divertirse. Se trataba de un centro de juegos que estaba cerca del café. En ese lugar jugarían un juego de peleas, Nae se enfrentaría a Daru, Okabe aprovecharía esto para observar detenidamente sus expresiones y comportamientos. Para sorpresa de todos, la niña venció a Daru sin ningún problema, incluso golpeó el cadáver de su personaje sin descanso. Lo curioso de esto es que después de la pelea, Nae les dijo que ella también estaba sorprendida. Su cuerpo simplemente se movió de esa manera. Okabe estaba atónito. A su mente vinieron las palabras: todos tienen Ringsteiner. Se preguntaría si esa pequeña niña había tenido recuerdos de la línea alfa. Para no preocuparse más, se convence a sí mismo de que fue una coincidencia. Acto seguido, iría al baño para tranquilizarse. Una vez se tranquiliza, piensa que debería dejar de preocuparse. No es como si se sintiera solo. Incluso recibió un correo para su cumpleaños. Se pregunta qué pensará la gente de intercambiar correos en intervalos de 10 días. Okabe entiende que Kurisu siempre está ocupada, pero en ese momento, una voz en su interior empieza a cuestionarlo. ¿Y si ella ya no está interesada en ti? Después de todo, lo único que haces es actuar de forma vergonzosa. ¿Protegerla, dices? ¿De verdad crees que puedes acompañarla en su brillante futuro? Esas palabras se repetirían una y otra vez hasta que Okabe gritó: «Detente, detente». Se diría a sí mismo que si no es capaz de soportar esta breve soledad, entonces, ¿qué será de él en el futuro? En ese momento se daría cuenta de que Nae lo estaba mirando. Ella lo llama tío Karin, y antes de que Okabe la corrija porque no le gusta que le digan tío, escucha las palabras: «Te mataré, Okabe Rintaro». Nuestro protagonista quedó frío. Sin embargo, decidió creer que esas palabras eran producto de su imaginación y cansancio. En efecto, era así, porque Nae no estaba en modo psicópata. En realidad, ella estaba preocupada por él. La niña le pregunta si se siente solo. Le dice que su mirada es igual a la que pone su padre cuando piensa en su madre. Tras escuchar esto, Okabe se tranquiliza. Entiende que todo este tiempo el que estaba siendo observado era él. De hecho, se da cuenta de que Nae les propuso salir del laboratorio para que él pudiera relajarse. Todo bien allí, lo único que no entendía es por qué era tan buena en el juego de peleas. Nae le dice que lo juega todo el tiempo. Uno de sus amigos de la escuela lo tiene en su consola portátil y se lo presta de vez en cuando. Gracias a esta charla, Okabe adquiriría el valor para aceptar su breve soledad. Le pide a Nae que se reúna con los demás y le enviaría un correo a Kurisu preguntándole: ¿cómo estás? ¿Pasa algo? Eso sería lo único que escribiría. Lo que suceda después de eso debe decidirlo el mundo. Cuando Okabe regresa con los demás, es allí donde ocurre la tragedia. Nae nunca regresó después de hablar con él. Las alarmas se encienden de inmediato. Buscan a la niña por un buen rato, pero no tienen resultados. Ni siquiera pueden contactar con Tennoji. No responde las llamadas. Tal como supuso, debe estar en algo de los Ronders. Pasarían entonces algunas horas antes de que Nae pudiera contactarse con ellos. Ella llamaría a Luca. Le dice que acabó de despertarse y que se encontraba en un hotel. Antes de que les diera más información, alguien le quitaría su teléfono. Okabe no pudo evitar pensar en lo que dijo Tennoji, que últimamente habían aumentado los secuestros de niños. Entre todos buscarían ese hotel sin ningún resultado. Cuando Okabe estaba a punto de rendirse, recordaría las palabras de Kurisu cuando estaba decaído en la línea alfa. Eso, sumado a un comercial de televisión que decía «cree en el futuro», le harían las fuerzas necesarias para continuar. Usando la influencia de Feiris, les pediría a sus fans que les dieran cualquier información sobre lo de Nae. Irónicamente, quien proporcionó la mejor información fue Koichi Suzuki, alias 4 grados centígrados, el líder de los Viral Attackers. Gracias a esto llegarían al hotel y allí se encontrarían con que el secuestrador era el hombre extranjero con traje de Santa. El tipo era un pervertido, les ponía a las niñas ropa de anime para luego tomarles fotografías, algo bastante turbio la verdad. La cosa es que entre Daru y Okabe lo golpearían y rescatarían a Nae. Tiempo después de esta tragedia, cuando todo ya se había solucionado, todos celebrarían la Nochebuena, Moeka y Mr. Brown incluidos. Obviamente no les contaron lo que pasó. Nae le pidió a Okabe que dejaran las cosas así.
Como dato curioso, para esta celebración, Okabe se puso la insignia del miembro del laboratorio 008, es decir, Suzuha. Cuando la fiesta llegó a su clímax, Okabe saldría un momento a la calle. Antes de regresar, recibiría un correo de Kurisu. Ella le deseaba feliz Navidad y se burló de él al preguntarle si es que se sentía solo y por eso decidió escribirle. Como postdata le preguntaría si recibió su carta. Rápidamente Okabe se dirige al buzón de correos en busca de ella y mientras lo hace, vería nevar. Al final todo terminaría con Okabe diciendo que a pesar de que hayan guerras en otros lugares del mundo, los miembros del laboratorio seguirán viviendo pacíficamente su vida cotidiana. Antes de pasar con la conclusión, estoy seguro de que quieren saber qué decía la carta de Kurisu. En la descripción les dejo un link para que puedan leerla en español, créditos y agradecimientos para la gente del podcast de las Science Adventures, quienes se tomaron la molestia no solo de traducirla, sino de pasarla a este formato con estilo de carta hecha a mano. En resumen, lo que dice la carta es que al igual que Okabe, Kurisu se siente un poco sola estando lejos de él. Le dice que desde que lo conoció nunca había hablado tanto con alguien, además de que si bien lo que le contó era extraordinario, había decidido creer en él. Por último, le avisaría que los visitará pronto a final de año y con una actitud tsundere sarcástica le dice que no viajará a Japón porque quiere verlo, sino porque quiere ver a los demás miembros del laboratorio. Eso sí, antes de terminar, le pide que se abrigue bien para que no pesque un resfriado. El After Story es una historia muy bonita, hablo más que todo de la carta. Kurisu es un amor, y me gusta que nos muestren esa soledad que tanto ella como Okabe están sintiendo al estar alejados el uno del otro. Ya sobre la otra parte de la historia, lo del secuestrador, eso fue bastante turbio, pero la interacción entre Nae y Okabe le ayudó mucho a nuestro protagonista. Primero, para que olvide un poco esos traumas de los viajes en el tiempo, y segundo, porque le ayudó a enfrentar la ausencia de Kurisu. Es interesante ver que con el tiempo, Okabe no solo ha tratado de olvidar esos momentos de desesperación, sino que también ha empezado a pensar en el futuro, a dejar de actuar como Houen Kyoma poco a poco. De hecho, para esta historia, él ya no actuaba de esa forma, solo lo hizo para poder relacionarse con Nae. Podríamos decir que para esta época, Okabe era más parecido a su versión de Steins Gate Zero, ese que decidió hacer lo posible por encontrar la línea Steins Gate. Por último, pero no menos importante, ya si ustedes quieren saber qué pasa más adelante entre Kurisu y Okabe, lo único que puedo decirles es que en Robotic Nose Dash se nos menciona que Okabe de un momento para otro comenzó a estudiar duro, esto para poder estudiar en América, así que ya podrán imaginarse cuál fue la razón de ello. Así es, Okabe se esforzó por reunirse con Kurisu. Esto no te lo dicen explícitamente, pero es la razón más probable luego de entender la falta que se hacían el uno del otro. Y bueno, con esto ya llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima. El Sai Kongru.